Contabilidad y presupuesto público, examen parcial presentado por Luz Adriana Garrido López. Caracterización del entorno del sector colombiano, entorno jurídico. Las funciones claves relacionadas con el propósito del Estado son aquellas que buscan promover el bienestar general y el desarrollo humano y el equilibrio ambiental. Estas están enfocadas en la parte descentralizada y autónoma, la rendición de cuentas y los principios administrativos. En el entorno económico, la parte financiera es importante para la toma de decisiones y el control sobre la sostenibilidad y el desempeño de las empresas del gobierno y las empresas públicas, enfocados en las empresas públicas y las empresas del gobierno. En el entorno social, la sociedad requiere de información clara y precisa sobre las actividades del sector público. Esto incluye aspectos económicos, sociales, ambientales y culturales que se deben considerar de manera precisa y accesible a la población, enfocándose en la función social y en la necesidad de transparencia. Colombia es un Estado social de derecho, organizado como una república unitaria y descentralizada, lo que implica la autonomía de las entidades territoriales. El poder público está dividido en tres ramas: la legislativa, que está ejercida por el Congreso, Senado y Cámara de Representantes; la ejecutiva, liderada por el presidente y los ministerios en el ámbito nacional; la judicial, compuesta por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Descentralización y autonomía, que permiten a algunas entidades del Estado tener autonomía administrativa y patrimonio propio, facilitando así la prestación de servicios, dependiendo de un régimen jurídico para operar con mayor flexibilidad en términos de gestión de recursos. La rendición de cuentas, las cuales todas las entidades del sector público están obligadas a dar cuentas sobre el uso de los recursos, colocando en práctica principios como la eficiencia, la transparencia y la moralidad, teniendo entidades encargadas de vigilar y controlar la correcta utilización de los mismos recursos. Los principios administrativos, la legalidad, ajustándose a la ley; la eficacia, para lograr los objetivos planteados; la transparencia, que es la gestión clara y accesible a la sociedad; la economía, uso eficiente de todos los recursos; la celeridad, dándole procesos rápidos y oportunos a la administración. En el entorno económico, que se aborda la clasificación de las entidades del sector público en Colombia según su estatus económico y funciones, diferenciando entre entidades en marcha, operativas, en liquidación o cerrando sus operaciones. Las entidades o negocios en marcha versus en la liquidación. Las entidades en marcha continúan operando y enfocan su gestión en la sostenibilidad, generando de beneficios económicos futuros o prestaciones de servicios. Las entidades en liquidación están destinadas a cerrar y su principal actividad es vender activos para pagar deudas y disolver las obligaciones. Las entidades del gobierno, su función principal es definir, ejecutar políticas públicas como retribución a la riqueza, el bienestar social, la educación, la justicia y la defensa. No tienen ánimo de lucro y sus recursos provienen de impuestos o donaciones. Operan bajo un presupuesto público con restricciones sobre el uso de sus fondos. En cuanto al entorno social, la función social y la necesidad de transparencia en las interacciones entre agentes públicos y privados dentro de una economía de mercado. El papel del Estado y sus entidades en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales. El Estado y la empresa pública deben promover la prosperidad general, garantizando derechos, deberes y asegurando la participación ciudadana, donde se defiende la independencia y se asegura la convivencia pacífica.
En la información presupuestal, económica y contable del sector público en Colombia, existen 4. Está la información relativa al presupuesto público, estima ingresos y autoriza gastos para cumplir sus funciones y promover bienes y servicios al pueblo. Información de las estadísticas de las finanzas públicas. Estas permiten evaluar las actividades del gobierno y tomar decisiones de política pública, siguiendo estándares internacionales como los del Fondo Monetario Internacional. La información de las cuentas nacionales. El DANE elabora las cuentas nacionales describiendo el sistema económico del país, mientras que el Banco de la República gestiona las cuentas financieras. Estas cuentas ayudan a permitir variables claves como el PIB, el ahorro y el consumo. La información contable. La Contaduría General de la Nación regula la contabilidad en el sector público, que incluye información financiera y no financiera. La información financiera puede ser de propósito general. El Sistema Nacional de la Contaduría Pública es un conjunto de normas, procedimientos que permiten registrar y controlar los cambios que se producen en el patrimonio de las entidades públicas. A medida que éstas realizan actividades económicas como compras o ventas, se afecta su patrimonio, los bienes que se poseen. El Sistema Nacional de la Contabilidad Pública se encarga de reconocer esos cambios y de reportarlos de forma clara a través de informes contables. Esto ayuda a que las entidades públicas puedan rendir cuentas sobre cómo gestionan los recursos que tienen bajo su responsabilidad. La contabilidad pública es una rama especializada en la contabilidad que se enfoca en las entidades del sector público, permitiéndoles gestionar y controlar sus recursos financieros, económicos, sociales y ambientales. Los elementos que componen el Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Tiene varios componentes. La Contaduría General de la Nación, que establece las normas contables. El régimen de contaduría pública, que incluye todas las reglas que deben seguir las entidades, los contadores públicos responsables de preparar y presentar la información contable. Los sistemas electrónicos que permiten llevar los registros, los evaluadores internos y externos como los órganos de control fiscal. Estos elementos trabajan juntos para que las funciones de manera eficaz se cumplan sus propósitos. El propósito del Sistema Nacional de la Contabilidad Pública. Tener una gestión eficiente donde se apoya a los gestores públicos. Tener transparencia, garantizando que las decisiones y el uso de los recursos sean claros, públicos y ajustados a los principios administrativos. La rendición de cuentas, que permite que los responsables del uso de los recursos públicos expliquen cómo los han gestionado, rindiendo cuentas a diversas instancias, desde el ciudadano hasta las autoridades. Y el control, donde se facilita el control interno y externo, asegurando que los recursos públicos sean gestionados de acuerdo con la ley y protegidos del mal uso. El alcance del Sistema Nacional de Contabilidad Pública tiene como objetivo satisfacer las necesidades que varían según el tiempo de entidad y el entorno en el que opera. La información generada permite evaluar aspectos como la situación financiera, el cumplimiento de las metas y la sostenibilidad de las actividades. Además, el sistema debe aportar y reportar no solo aspectos financieros, sino también sociales y ambientales, proporcionando una visión integral del impacto de las actividades del sector público. Las entidades contables públicas son organizaciones del sector público que se encargan de llevar a cabo actividades económicas y financieras que sirvan a la sociedad, gestionando recursos públicos. Su objetivo principal es garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los fondos públicos, asegurando el cumplimiento de la normativa contable y fiscal vigente. Existen 3 tipos de entidad contable: la jurídica, la económica y la administrativa.
Se refieren a las actividades y responsabilidades que el Estado asume para garantizar el bienestar de la sociedad y el funcionamiento del gobierno. Estas funciones son fundamentales para el ejercicio de la autoridad pública y la promoción del desarrollo social, económico, cultural del país. Los recursos públicos comprenden todos los bienes, derechos y valores que financian la función pública, como impuestos, transferencias y venta de bienes. El control y gestión de estos recursos son fundamentales para el patrimonio público. Presupuesto y control en entidades contables públicas. El presupuesto es un documento que planifica y asigna recursos financieros para cumplir con los objetivos y metas de la entidad en un periodo determinado. Incluye estimaciones de ingresos y gastos y sirve como una herramienta de gestión y control para garantizar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos. El control es un conjunto de procesos y herramientas que aseguran que los recursos se utilicen de manera eficiente, eficaz y transparente. Normalización. El proceso es de establecer principios, normas y procedimientos contables que deben seguir las entidades públicas para asegurar la transparencia, consistencia y comparabilidad de la información financiera. Se regulan con las normativas y directrices que rigen la práctica contable en el sector público, asegurando que las entidades cumplan los estándares establecidos para la rendición de cuentas y el manejo de recaudo de los recursos públicos. Régimen de contabilidad pública. Es un conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la gestión y registro de las operaciones financieras contables de entidades públicas, asegurando la transparencia. La estructura del régimen de la contabilidad pública hace referencia a las normas y principios, procedimientos establecidos para llevar a cabo la contabilidad en el sector público. Esta estructura busca asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiente gestión de los recursos públicos. En el marco normativo de las empresas existe para entidades en liquidación. Existe un proceso contable y sistema documental contable para llevar la contabilidad pública. En el marco normativo para grandes entidades y en los procedimientos transversales. Muchas gracias.